a compartir pantalla. Ahí se ve. Ingeniero, ya la estamos viendo. Perfecto, bueno. Entonces, un poco la idea mía es presentar este tema, que es la agrobiodiversidad, como la base funcional de los agroecosistemas sustentables y resilientes. Un poco voy a abordar estos temas. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Cuál es su importancia? Luego, ¿qué relación hay entre la agricultura y la biodiversidad? ¿No? ¿Qué importancia tiene la diversidad para la agricultura y cuál es el impacto que la agricultura tiene sobre la biodiversidad? Luego, analizar cuáles son los componentes y las funciones, cómo se puede evaluar la biodiversidad funcional y promover, y finalmente reflexiones sobre el valor. ¿Cuál es el valor de la biodiversidad? Bueno, las primeras preguntas es, ¿qué entendemos por biodiversidad? ¿Y por qué es importante? Y lo preguntamos nosotros los agrónomos porque en general nosotros no nos hemos formado con la idea o con el concepto de biodiversidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué relación tiene la biodiversidad con agroecosistemas resilientes y sustentables? Y enseguida surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué si es un tema tan interesante, ha estado ausente durante tanto tiempo en las ciencias agronómicas? ¿No? Yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Agronomía de La Plata, creo que jamás me mencionaron el término biodiversidad. No lo vi en ningún lado, ¿eh? Y todo lo que nos llegaba de biodiversidad pertenecía a otro mundo. Y de hecho, si uno pone en el Google la palabra biodiversidad, las imágenes que aparecen son de este tipo. Otro mundo, es el mundo de lo silvestre, el mundo de la naturaleza, el mundo de los parques nacionales. Claro, imaginen para una persona que estudia agronomía, esto es algo anecdótico, cultura general. La sensación que tenemos es que no tiene nada que ver con nuestra carrera. Y los sistemas agrícolas, este es el paisaje típico. Esto lo reconocemos como propio. Acá me siento cómodo, esto sí. Y fíjense cómo resalta el contraste, ¿no? Lo que es la biodiversidad y lo que son los sistemas que nosotros manejamos, de bajísima biodiversidad. Entonces, cuando uno analiza qué es la biodiversidad y va al convenio, dice, bueno, es la variabilidad de organismos vivientes de todo tipo y tiene como 3 dimensiones. Una dimensión es la más sencilla de entender, las especies. La reconocemos, ¿eh? Esto es un trigo, esto es un maíz, esto es una calabaza. Eso no tenemos duda. Después hay otra dimensión muy interesante que es la genética. Es lo que hay dentro de la especie. Ya eso es más difícil de percibir. Ya no percibimos esa variabilidad, pero es fundamental porque es lo que otorga la estabilidad, la capacidad de adaptación. Y finalmente hay otra dimensión que es la ambiental, ¿no? Los ecosistemas. En los ambientes diversos generan condiciones diversas que promueven que haya más especies. Estas son las grandes 3 dimensiones. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo es que la relación entre la agricultura y la biodiversidad? Bueno, y acá empezamos a descubrir que la biodiversidad es esencial para la agricultura, porque aporta 2 cosas fundamentales. Primero, recursos biológicos, los genes. El trigo, el maíz, la calabaza, todas las especies no nacieron en el mundo cultivado. En un mundo indiferenciado, los seres humanos fueron extrayendo cosas que le parecían de interés y lo hacen permanentemente. Quiere decir que hay algo esencial que es el recurso genético. Esa parte la tenemos más clara. Ahora también estamos descubriendo que la biodiversidad aporta algo un poco más abstracto. Genera procesos ecológicos. Correctamente ensamblados los componentes de la biodiversidad son capaces de generar funciones ecológicas, procesos ecológicos que pueden tener gran utilidad para los seres humanos y especialmente son esenciales para la agricultura. Uno de ellos puede ser la polinización, la descomposición de la materia orgánica. Entonces, cuando uno analiza la biodiversidad, dice, sí, bueno, nosotros como agrónomos tenemos claro el valor, porque los genes, el banco de germoplasma, y esa parte sí está clara, incluso para la humanidad. Fíjense esto que le llaman el arca de Noé, que es un esfuerzo de la humanidad por guardar esa parte de la biodiversidad que son los recursos genéticos, las semillas. Acá hay 2.500 millones de semillas y casi todos los países tienen acá en Noruega, en el permafrost, que nunca se descongela, semillas guardadas, porque la humanidad percibió que esa parte es esencial. Ahora, paradójicamente, la agricultura
que depende de la biodiversidad, es la actividad humana que más impacto tiene sobre la biodiversidad. Primero porque más del 50% de todos los ecosistemas terrestres ya son agroecosistemas. Ya están transformados por los seres humanos para producir algo que naturalmente no produciría. Pero además, no solo es que están transformados, sino la manera, el objetivo, el concepto, el marco conceptual con que se los ha modificado, que es una reducción enorme de esa biodiversidad. Fíjense como ejemplo. El mundo tiene más de 50.000 plantas comestibles, pero el 90% de la demanda de energía son 15 cultivos. Y 3 especies son el 50% de todo lo que consumen los seres humanos. Estas 3 barras horizontales arriba indican eso. Millones de toneladas producidas de estos 3 principales cultivos, maíz, trigo y arroz. Quiere decir que la humanidad descansa en 3 especies, lo que genera una alta vulnerabilidad. Y además, el modelo con que estas especies en muchas partes del mundo se cultivan es este. Esto es una imagen aérea de un maíz. No es una sorpresa que el maíz se cultive así, ¿no? Parece normal, sin embargo, esto es una rareza ecológica. Muchas hectáreas con una sola especie es algo difícil de encontrar en la naturaleza. Y ni hablar de la soja, que se ha transformado en gran parte de Sudamérica en el cultivo de los últimos tiempos, y que ha ocupado, como sucedió en Argentina, 20 millones de hectáreas. En Brasil llegó a 25 millones de hectáreas, de una sola especie. Y en Argentina, este mapa muestra su distribución, 100% transgénica. Quiere decir que la idea que los seres humanos y la agronomía tenía de ese cultivo era lograr una especie que no tuviera ninguna otra especie acompañando. El modelo conceptual era que los sistemas deben tener bajísima o casi nula biodiversidad. Y además no solo es un problema de pocas especies en grandes extensiones, sino que dentro de la especie, eso que decíamos que es fundamental, que es la diversidad genética, que le da la estabilidad, se ha reducido enormemente. Esta especie de árbol representa en sus ramas superiores el grosor, nos señala, si yo iba a Estados Unidos hace 100 años a una tienda que vendiera semillas y quería comprar maíz, me encontraba con que me ofrecían 307 variedades o cultivares de maíz. 100 años después hay 12. Y así ocurrió con muchísimas especies. Quiere decir que estamos entendiendo que la biodiversidad es esencial para la agricultura, porque aporta recursos genéticos y funciones ecológicas, pero que el modelo de agricultura está socavando sus propios cimientos al generar sistemas de bajísima biodiversidad, lo que los hace enormemente vulnerables psicológicamente y con una oferta nutritiva muy pobre. Por lo tanto, cuando analizamos la agricultura moderna, vemos que se caracteriza por su gran uniformidad. A nivel genético y específico, un híbrido de maíz, las plantas son prácticamente todas iguales, o un clon de papa. A nivel parcela, no es algo extraño encontrar una parcela de una sola especie. A nivel finca, no es extraño encontrar que toda la finca produce una sola especie. Y a nivel región, piensen en zonas de las planicies aquí de la zona pampeana, donde hay millones de hectáreas que pueden producir una sola cosa. Este modelo de baja biodiversidad funcionó durante un tiempo y permitió obtener altos rendimientos y una aparente alta rentabilidad, porque esto puede ser muy cuestionado. El problema es que esto lo ha hecho un excesivo coste ecológico y social. Esto ya no se discute, los resultados son abrumadores y evidentes. El tema es que pretender solucionar este problema ecológico, social, cultural, con la misma lógica que se diseñaron y manejaron los sistemas, es una ilusión. O sea, pretender controlar esto, arreglarlo y manejarlo y resolver los problemas, manteniendo esta baja biodiversidad específica, ambiental y genética, es algo totalmente irracional. Estamos hablando entonces de un modelo agotado. Y claramente aparece la necesidad, y los oradores que me precedieron lo dejaron claramente establecido, de ir hacia una agricultura diferente. Hablamos de una agricultura sustentable y resiliente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cambiar? Y lo que nosotros necesitamos es
dejar de depender de insumos, porque son caros, peligrosos y energéticamente costosos, y lo tenemos que reemplazar por otra cosa. ¿Qué es eso que vamos a tratar de usar para reemplazar los insumos? Funciones ecológicas, procesos ecológicos. Nos estamos dando cuenta que es factible que podamos fortalecer ciertos procesos ecológicos que harían innecesario o disminuirían notablemente la necesidad de insumos. Y está claro, en este sentido, que el recurso clave para lograr esto es la biodiversidad. Ahora, entendido esto, nos enfrentamos a un problema, porque entendemos desde las ciencias agronómicas que un concepto que ha estado durante muchos años en el campo, en el terreno de los biólogos, las biólogas y los naturalistas, de golpe aparece como el instrumento, la piedra mágica que soluciona muchos de los problemas de los agroecosistemas actuales. Y entonces acá aparecen un montón de desafíos. De golpe nos damos cuenta, los agrónomos, que lo que aparecía en otras carreras, en la ecología, la biología, y que nosotros mirábamos como una ciencia más, parece ser que es un concepto clave para nosotros. El tema es que no lo tenemos muy claro, no lo hemos aprendido, no era parte clara de las currículas, de los planes de estudio de la Facultad de Agronomía. Entonces tenemos que empezar a entender qué es esto. Entonces, cuando tratamos de ver y buscar qué es esto de la diversidad biológica, bueno, es lo que yo expliqué, la diversidad de la vida. Pero nosotros trabajamos en lo que llamamos agroecosistemas. Entonces nos preguntamos, ¿existe una diversidad propia de los agroecosistemas? Sí, claro. Esto es lo que se conoce como diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad. Y esto claramente fue establecido, que es la agrobiodiversidad, en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad, que se reunió en Nairobi en el año 2000, y que definió, bueno, la diversidad biológica agrícola tiene 4 componentes. Primero, los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. Eso lo tenemos claro, son las semillas, los animales domésticos, eso siempre lo tuvimos claro. Segundo, además, componen la agrobiodiversidad esos componentes que prestan servicios ecológicos. Quiere decir que ya no estamos hablando solo de lo cultivado, solo lo que los seres humanos ponen, sino que además aquello que crece espontáneamente dentro de las parcelas, en los bordes, también pertenece a la agrobiodiversidad. El otro tercer factor, lo abiótico, los ambientes, que es lo que genera las condiciones para que aparezcan las especies. Los ambientes en nuestras fincas, en nuestras áreas, si son diversos, hay una lagunita, hay algo, un pajonal, hay algo con sombra, algo de más temperatura, eso favorece una mayor biodiversidad. Y lo último, reconocido por el convenio, que aparece como parte de la agrobiodiversidad y es claramente un componente, son las dimensiones económicas y culturales, lo social, el conocimiento. Nadie siembra lo que no conoce. La diversidad biológica de un agroecosistema está estrechamente relacionada con lo cultural. Hasta los niveles de tolerancia de vegetación espontánea o malezas son culturales. Habrá agricultores y agricultoras que perciben que es importante y no lo controlarán, y otros para los cuales tendrán que erradicar. Quiere decir que estamos entendiendo que es algo bastante complejo. No son simplemente las plantas cultivadas. Y acá aparece esto que nos empieza a sonar extraño para los agrónomos más clásicos, ¿no? Entendemos que la biodiversidad es la base ecológica de otro modelo de agricultura, menos basado en insumos. Entonces decimos, bueno, ¿podemos utilizar este instrumento? ¿Cómo lo aprendo en la universidad? ¿Voy a aprender de una manera universal cómo ordenar los componentes de la biodiversidad y me va a servir para cualquier finca, cualquier situación? No. Y acá aparece algo muy interesante. Hay bases conceptuales universales, hay principios universales de la biodiversidad, hay un conocimiento que se puede tener, que es general, científico y teórico, que podemos mejorarlo y aprenderlo en las universidades. Sin embargo, lo interesante es que la aplicación de esos conceptos no es universal, es local, situada y empírica. ¿Qué distancia? ¿Qué tipo de planta? ¿Cuándo va a florecer? ¿Qué ancho de bordura tengo que poner? ¿Qué combinaciones de cultivo tengo que colocar? No es algo que sea universal.
Incluso puede variar en una misma región a pocos metros o kilómetros. Entonces acá viene el desafío. ¿Cómo puede hacer alguien para poder entonces manejar esto? Bueno, evidentemente aquí aparecen distintos actores. Tenemos los actores que pueden en la universidad adquirir ciertos conocimientos, pero que deben complementar y entender esto muy claramente, su conocimiento con quien tiene la otra parte, que son los que viven en las fincas y que por coevolución, por experiencia, por lo empírico, por prueba y error, desarrollan un conocimiento empírico local de la agrobiodiversidad. Saben cuándo florece esa planta, qué ave la visita. Entonces esto es un rescate que la agroecología hace de ese conocimiento, muy desvalorizado en general como no conocimiento en las universidades. Entonces esto permite rescatar claramente. Y cuando uno analiza, gran parte de este conocimiento es el que salvó de la extinción a muchas especies o variedades que había, como por ejemplo en el noroeste de Argentina, en el límite con Bolivia, la papa es un cultivo muy importante y los agricultores y agricultoras conservan muchas papas porque entienden para qué sirven y tienen el conocimiento. Incluso en este gráfico mostramos un trabajo que se hizo en el equipo nuestro por la doctora Margarita Bonicato, que trataba de entender cómo es esa relación entre la biodiversidad y la diversidad cultural. Y mostraba, bueno, por qué los agricultores y agricultoras de la región de La Plata, en Argentina, cerca de Buenos Aires, una zona hortícola muy grande, conservan semillas de variedades que, entre comillas, no tienen valor comercial. Porque eso es lo que se percibe. Entonces ella estudió las razones. ¿Cuáles son las razones que llevan a un productor o productora a guardar algo? Entonces vio afectivo, me lo regaló mi abuelo. Bueno, yo me lo traje cuando vine de, no sé, de mi región. Morfológico, me gusta la forma. Productivo, este produce más. Culinario, esto lo produzco porque en la comida o en la receta con la que yo hago tal cosa va esto y no va otra, porque el sabor, lo innovador, me gusta tenerlo porque no lo tienen otros. La independencia, quiero tenerlo porque me aseguro no tener que comprarlo. Y finalmente lo económico, que solo es el 11%. Fíjense qué interesante esto, porque nosotros fuimos formados que el valor económico era el único importante. Quiere decir que si hubiéramos descansado en que la razón económica para guardar semillas hubiera sido la única, tendríamos solo el 11% de lo que tenemos. Quiere decir que es fundamental entender que la manera de pensar, que los valores, estos plurivalores, son esenciales para conservar la diversidad. O sea, lo cultural, esta diversidad cultural es la que conservó y preservó la diversidad biológica. Y es un conocimiento muy interesante porque fíjense que aquí estas barras, también el trabajo de Margarita Bonicato, de su tesis doctoral, muestran que una cosa es las especies que conservan, fíjense por ejemplo de Poaceae, las gramíneas que decíamos nosotros, cultivan una especie, maíz, pero en realidad son 15 maíces diferentes, es no especies. El maíz alto, el maíz bajo, y cada maíz requiere un conocimiento, y cada maíz genera un ambiente diferente, por el momento en que crece, por la cantidad de agua que toma, por lo que sombrea, por la altura, por la vegetación asociada. Quiere decir que existe una riqueza cultural que difícilmente se perciba si utilizamos solo indicadores científicos duros como lo específico. Ahora, ¿qué servicios me puede proporcionar a mí esa biodiversidad? ¿Es algo que está demostrado o es un mito de la agroecología? Y no está claro, esto es científicamente comprobado. El convenio sobre biodiversidad, esta gráfica que estoy mostrando, señala, miren, estas funciones que están detalladas aquí son servicios ecológicos que están asociados a la diversidad biológica agrícola. Ciclo de nutrientes, regulación de plagas y enfermedades, la polinización, mantenimiento de fauna y flora, el ciclo hidrológico, control de la erosión y regulación del clima y absorción de carbono. Muchas altamente valiosas. Y, por ejemplo, regulación de plagas y enfermedades es vista como un gran problema por la demanda que necesitamos de plaguicidas y pesticidas. ¿Por qué? Porque nuestro modelo de baja diversidad disminuyó a este servicio ecológico a tal nivel que necesitamos suplirlo con plaguicidas. Por lo tanto, si reconstruyo los elementos de la biodiversidad, podría fortalecer este proceso ecológico y disminuir el uso de plaguicidas. Entonces acá viene el gran problema. Qué bueno, quiere decir, estamos entendiendo
en este desafío, que yo podría hablar con un agricultor y agricultora, o me podría preguntar, dígame, si yo tengo en mi finca suficiente agrobiodiversidad, ¿podré no necesitar aplicar plaguicidas? Y uno debería decir, sí, teóricamente es así. Ah, muy bien. ¿Por qué no viene y me la mide en mi finca, ingeniero? Y ahí es donde empezamos a temblar. Porque la capacidad nuestra de medir los niveles de biodiversidad funcional para sugerir, usted no necesita aplicar plaguicidas, es bajísimo. ¿Quién se anima a hacer eso? Ahora, ¿se puede? Sí, se puede. Hay que aprender, hay que intentar avanzar. Entonces, algunos autores dicen, bueno, si quisiéramos medir esa biodiversidad, bueno, podríamos medir algunos atributos. Uno es la composición, las especies, familias, géneros. Eso nos puede dar una idea. Si hay muchas familias, si hay muchos géneros, si las familias son diferentes, si ofrecen cosas diferentes. Pero también está la estructura, es la distribución espacial de esas plantas, de esas hojas, de esas raíces. Tenemos arbustos, tenemos perennes, tenemos gramíneas. Eso también aporta, porque aporta ambientes, oportunidades. Y finalmente, bueno, si podemos percibir que se pueden ofrecer procesos ecológicos. También Gliessman se encontró con este problema de tratar de poder identificar y medir esa biodiversidad, y él señala, bueno, hay una diversidad genética, de especies, vertical. ¿Qué es esto? Estratos. Usted tiene muchas especies, pero todas herbáceas. Bueno, eso es un monoambiente. Aunque tenga muchas especies. La oportunidad, lo que usted ofrece como ambientes como para que exista sobre esa diversidad otra diversidad, es bajo. Entonces estamos aprendiendo que no son las especies solamente, sino es algo un poco más complejo. El patrón horizontal, lo estructural, lo temporal, qué pasa con el tiempo. ¿Y por qué estamos preocupados en esto? Porque empieza a entenderse de que caracterizar la diversidad solo con el número de especies es insuficiente. Fíjense este gráfico. Este gráfico muestra cómo responde una familia, que son los carábidos, un grupo de coleópteros, que son muy típicos de agroecosistemas, muy rápidos, son voraces, predadores, muy comunes. Entonces, es bueno tenerlos en el campo. Yo quiero tenerlos en mi finca. Y quisiera saber cómo me puedo dar cuenta si tengo estos carábidos. Entonces, los investigadores dijeron, bueno, a ver, si yo lo comparara con la riqueza de especies, 10 especies, 20 especies, 30, 40, 50. Mientras más especies tengo más riqueza de carábidos, más especies. Y cuando se hizo la relación, dice, no, es muy mala. Fíjense, es solo el 18%, 0,18. Ah, pero si usted lo relaciona con la heterogeneidad de la vegetación, un indicador un poco más complejo, ya la relación pasa a 0,55. Estamos entendiendo entonces que no es la mera acumulación de especies, sino algo un poco más complejo, lo que nosotros necesitamos tener en una finca, en un agroecosistema, para asegurar las funciones de la biodiversidad. Y finalmente estamos entrando, no finalmente porque termine la charla, falta un poquito, pero estamos entrando a algo que empieza a aclararse. No nos importa tanto tener muchas especies, sino nos importa tener grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales están establecidos como aquel conjunto de especies que se caracterizan y se pueden agrupar porque cumplen una función. Por ejemplo, los descomponedores. Por ejemplo, los ingenieros del suelo. Especies que tienen un tamaño suficiente para provocar poros en los suelos. Pueden ser taxonómicamente muy diferentes, pero se caracterizan por eso. Imaginemos, para entender esto, una construcción de un edificio, donde usted tiene albañiles, azulejistas, vidrieros, maestros mayores de obra, plomeros, o no sé cómo se llamará en otros países, fontaneros, electricistas, y un día le faltan electricistas. Entonces, bueno, voy a poner más plomeros. No, más plomeros no soluciona el problema de los electricistas. Lo que usted necesita es alguien, aunque ya acá pasa lo mismo. Lo que tenemos que empezar a entender que necesitamos en nuestras fincas, en nuestros sistemas, son tener todos los grupos funcionales. Es mucho más importante tener todos los grupos funcionales que tener muchas especies de pocos grupos. La redundancia dentro de un grupo
asegura que la función se puede cumplir, pero no puede reemplazar otra función. Y esto es una novedad. Empezar a leer la biodiversidad desde estos puntos de vista es muy interesante porque empieza a permitirnos tomar acciones o dejar de tomar, no aplique plaguicidas. Usted tiene una buena biodiversidad. Entonces acá viene también un poco la pregunta que yo me hice y les hice recién hace un rato. Bueno, ¿cómo sé yo si un agroecosistema tiene buena o mala biodiversidad? Entonces voy a poner un ejemplo aquí de los sistemas típicos pampeanos, ¿no? Que puede ser Uruguay, Argentina, sur de Brasil, grandes extensiones, y en otros lugares también. Entonces imaginen que de golpe alguien, una persona que tiene una finca, un campo, escucha esta charla y dice, uy, yo quisiera que venga a mi campo y me mida la biodiversidad y me diga si con eso yo podría dejar de aplicar plaguicidas. Y dice, bueno, y espere, le mando la foto. Y me manda esta foto. Imaginemos que el campo es esto. Este cuadrado. Y ahí empezamos a darnos cuenta que la sensación que tenemos es que es muy difícil que con ese diseño, con esos tamaños y con esa uniformidad, pudiéramos predecir que puede dejar de aplicar plaguicidas. Acá, evidentemente, no hay manera. Usted tiene un diseño, su campo está diseñado de una manera tan baja biodiversidad que no hay manera de reemplazarlo. Lo que puede hacer es un sustituto de insumos, ponga alguna otra cosa. Ahora, podría ser que ya los campos sean un poco más diversos, tengan un poco de vegetación permanente, ya no hay una sola cosa, hay varias. Pueden tener aquí, fíjense, acá ya estamos viendo que esta vegetación y distribución azarosa nos indica que es silvestre, esto es cultivado. Acá ya empieza a ver como estos bosques, la sensación que empezamos a tener es que aquí podría ser, tendríamos que ver los tamaños y luego en el terreno reconocer, pero la sensación es que empezamos a percibir que aquí la cosa podría funcionar. Aquí también, acá fíjense que hay una laguna, puede ser temporario o no, y eso genera un ambiente especial, único, típico. Poner más de estas unidades no me reemplaza si yo saco la laguna. Empezamos a entender que hay valores, porque son elementos únicos, que aportan ambientes únicos, que generan especies únicas, que pueden cumplir funciones únicas. Bueno, esto es lo mismo, y para que vean, este es donde yo vivo, este es el tipo de sistema en La Plata, sistema hortícola bajo cubierta, le llaman plástico. Si, imagínense que la agricultora que vive y trabaja acá le dice, bueno, por favor, ¿por qué no viene? Usted es agroecóloga, dígame, ¿yo podría dejar de aplicar plaguicidas? ¿Tendré esa biodiversidad que usted menciona? Y la sensación que tenemos es que aquí es casi imposible. Esta estructura, este diseño, realmente limita enormemente la posibilidad que estos flujos o servicios ecológicos puedan ayudar a disminuir el uso de insumos. Entonces, bueno, ¿cómo puedo promover esta biodiversidad? Y acá tenemos que entender que la biodiversidad, por un lado, tiene una parte planificada y otra parte en lo silvestre. O sea, estamos entendiendo que lo que yo cultivo es una parte, pero que lo que yo cultivo implica modificar el ambiente que modifica lo que van a hacer espontáneamente. No hay una separación, está todo internacional. Y lo que está circundando mi finca o la región afecta enormemente los flujos que pueden llegar hasta mi finca. Quiere decir que tenemos que tener ese panorama general. Luego sí podemos manejar la biodiversidad dentro, con cultivos en franjas. Bueno, la famosa milpa mexicana es un clarísimo ejemplo de esto. Pueden ser franjas. Hay varios diseños que yo puedo utilizar. Si es hortícola, una mayor cercanía. Tener flores de ciertas familias, como las compuestas o poáceas, que generan también de ciertos enemigos naturales. Y manejar lo que está dentro del cultivo, y acá empieza también a percibirse, y esto también es como algo que en los últimos tiempos se está entendiendo, cuál es el rol de eso que está en el borde. Yo tengo mi finca, mi campo, y en el borde, por lo menos en las regiones pampeanas aquí, siempre hay vegetación espontánea.
Cuando yo estudié en la facultad, aquí estaba el origen de todos los males. Estos yuyos que le llamaban despectivamente, esta vegetación que no tenía ninguna utilidad, era la que generaba que de aquí se trasladaran todas las plagas a mi cultivo. Durante mucho tiempo, y aún hoy, prevalece esta idea, ¿no? De que todo aquello que no está cultivado pertenece al lado oscuro del mundo y hay que eliminarlo. La palabra erradicar malezas se usa todavía mucho. Sin embargo, estamos entendiendo que estos ambientes seminaturales, porque no son naturales, pero tampoco son cultivados, y están afectados por lo que hagamos, son fundamentales. De aquí pueden partir flujos de servicios ecológicos o funciones que nos beneficien. Entonces, esto se ha entendido mucho, y en Argentina hay un ejemplo muy claro y muy interesante de cómo esto se empezó a entender, que es en gran parte de la región pampeana argentina en los últimos tiempos, se produjo un fenómeno de agriculturización. Había muchos campos que eran mixtos, tenían ganadería y agricultura. Por los precios que en un momento tuvo la agricultura, la soja, la ganadería se empezó a dejar. ¿Por qué? Porque el análisis productivista, clásico, comparaba cuánto yo puedo obtener en una hectárea si hago ganadería o si hago agricultura. Entonces la pregunta que se hacía o nos hacíamos era, ¿qué produce esta hectárea? Carne. Ah, bueno, ¿cuántos kilos? 100 kilos. ¿Cuánto vale la carne? Tanto. Bien, ¿qué podría producir? Soja. ¿Cuánto vale la soja? Tanto. Afuera con la carne. El error fue no entender que los ambientes pastoriles de ganado, el ambiente pastoril, generaba mucho más que carne, porque permitía la existencia de ambientes como este, que están en los alambrados, que solo existen si hay ganado. Entonces empezó a entender que perder ganado podía perder o hacer perder biodiversidad y servicios ecológicos asociados. Y aquí fue la pregunta que nos hicimos con una tesista, María José y Hermano, si podíamos comprobar esto, si podíamos comprobar esta hipótesis de que en la zona pampeana argentina la pérdida de los ambientes ganaderos habían disminuido la biodiversidad y las funciones ecológicas. Y avanzamos en eso, y lo que hicimos fue construir un conjunto de indicadores de biodiversidad. Estos gráficos son de uso muy común, se llaman tela de araña, o cometa, volantín, ameba, tienen mucho radar, y se interpretan como todo lo que está hacia el borde es mejor que lo que está en el centro. En este caso, lo rojo representa indicadores de biodiversidad de los ambientes mixtos que todavía tenían ganadería, en campos mixtos. Y lo azul, que está por dentro, que es peor, muestra cómo son los indicadores de biodiversidad, cómo es esa biodiversidad cuando se quita el ganado. Y pudimos demostrar en este trabajo que la pérdida de los ambientes ganaderos se llevaba, en esos ambientes y ese ganado, se llevaban consigo gran parte de la biodiversidad y disminuían lo que llamamos el potencial de regulación biótica. ¿Qué es el potencial de regulación biótica? Es la capacidad teórica que tiene un campo, una finca, una región de controlar las plagas. Y eso puede leerse a través de estos indicadores de biodiversidad. Es decir, empieza a avanzar la investigación en varios lugares, con varios investigadores e investigadoras, hacia medir de una manera relativamente sencilla cosas intangibles hasta ahora como era la biodiversidad funcional. Ahora, voy a terminar con dos o tres conceptos. Este que me interesa mucho, que es el del valor. ¿Por qué si la biodiversidad es tan importante, se pierde? ¿Por qué lo que estamos viendo es que los ambientes que tienen biodiversidad son degradados en pos de sistemas de baja biodiversidad? Bueno, un problema es el valor. La biodiversidad tiene valor, pero difícilmente se le puede poner un precio. Y en un mundo donde el valor se expresa generalmente por el precio, tenemos problemas. Entonces hay que entender que la biodiversidad tiene 4 valores. Uno es el valor intrínseco, un valor de no uso, el valor que tiene para los seres humanos que existan muchas cosas.
un valor cultural, estético, social. Si nos enteramos que una especie está en peligro de extinción, nos preocupamos, porque nos parece que no quisiéramos que desaparezca, aunque no la veamos nosotros, no sea de nuestro lugar. Luego está un valor utilitario, que es el más fácilmente percibido, es el que se puede apropiar. Yo tengo el trigo, es mi trigo, eso es un componente de la biodiversidad, tengo un ganado, un coto de caza, puedo privatizarlo. Después hay un valor un poco más abstracto, que es el valor de opción, que es el valor a futuro, es el valor que se le otorga a un ambiente de alta biodiversidad, no por lo que hoy tiene, sino por el potencial que tiene de contener cosas valiosas a futuro. Es, no destruyan la selva de Colombia, el Amazonas, porque ahí puede ser que haya una planta que sea, no sé, sirva para la cura de alguna enfermedad. Y finalmente el último valor, que es quizás el más abstracto y el último en entenderse, es el valor funcional. La biodiversidad es importante porque sus componentes correctamente ensamblados generan flujos de cosas casi intangibles de alto valor para los seres humanos, ¿no? Y es un poco el que estamos analizando ahora, y fundamentalmente para la agricultura. Entonces, el problema es, ¿cómo es que empiezo yo, o los investigadores intentan mostrar que esas cosas que parece que no valen nada, realmente tienen un valor? Bueno, recurren a un método que es tratar de poner un valor en precio, ¿no? Y este gráfico representa eso. En Canadá, se preguntaron los investigadores si cultivamos colza, una oleaginosa, una crucífera, que tiene una floración amarilla. Dice, si usted tiene que cultivar, por ejemplo, 100 hectáreas de colza, ¿qué porcentaje de esas 100 hectáreas debería dejar sin cultivar para tener la mayor ganancia? Uno diría, todo. Tendría que sembrar todo, no tendría que dejar sin cultivar nada. Y eso sería la mayor ganancia. Bueno, no. Si usted deja 0 sin cultivar, no tiene la mayor ganancia. Por supuesto que si usted no cultiva nada, tampoco. Pero la mayor ganancia es si usted deja un 32% sin cultivar. La razón de esto, que parece extraño, es porque la colza es una especie que necesita fecundación por abejas. Y la abundancia de abejas está relacionada, mientras más abejas haya, el déficit de semillas se achica hasta 0. Si en la región hay abejas, van a fecundar mucho. ¿De qué me sirve tener más hectáreas de colza si no dan semilla? Y la cantidad de abejas está relacionada con el porcentaje de terreno sin cultivar. Quiere decir, estamos entendiendo que eso que no es cultivo, eso que es denominado yuyo, maleza, tiene un valor. Y el valor lo apreciamos cuando económicamente nuestros números lo muestran. Otro ejemplo también de este valor abstracto es esto, ¿no? Este ejemplo, un árbol, una persona descansando, ¿qué produce este árbol? ¿No? La pregunta es, ¿qué puedo sacar de acá? ¿Qué produce? Sombra. Una respuesta extraña, ¿no? Porque yo pregunto qué produce y me contestan sombra. ¿Qué es la sombra? Bueno, ¿tiene valor? Claro que sí. Y fíjense si no, bueno, para las vacas, para los animales, y si usted, y esto pasa en Argentina, ha dejado de lado los árboles porque no tenían valor, tendrá que comprar sombras móviles, que se compran por metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados tiene que comprar? ¿Cuánto dinero tiene que gastar? Empieza a mostrarle en dinero el valor que tenía ese componente de la biodiversidad y ese servicio ecológico que es la sombra. Ya estoy terminando, entonces creo que quedan 2, 3 transparencias. Entonces entendemos que la biodiversidad es importante, es valiosa, y una de las cosas que tratamos de entender es, bueno, ¿cómo conservo la agrobiodiversidad? Y acá, nuevamente, el convenio dice que la importante es la conservación in situ. La conservación de la biodiversidad tiene 2 maneras de hacerse. Ex situ, fuera del lugar donde crece, que son los bancos de germoplasma, que ha tenido un gran auge en los años 60, 70, y in situ. La ex situ es sacarlo y guardarlo. El problema es que no sigue coevolucionando, y la in situ es la conservación en el propio lugar donde crece, donde ahí tienen que intervenir los agricultores y agricultoras.
El convenio sobre biodiversidad reconoce claramente que esta in situ es fundamental y que la ex situ es un buen complemento. Quiere decir que hemos vivido equivocados de alguna manera, ¿eh? Y tenemos que replantearnos que eso que creíamos que era salvaguardar la biodiversidad en banco de germoplasma es solo algo que puede ayudar, pero en la esencia es mantener sistemas biodiversos in situ, con agricultores y agricultores. Finalmente, una última pregunta y un último tema que es muy claro, y me gusta ponerlo porque hay un gran debate, es la concepción, la idea de que hay que preservar la biodiversidad, de alguna manera ha sido comprendida por muchas personas. El problema es que para muchos la mejor manera de preservar la biodiversidad es intensificando los sistemas de agricultura. ¿Por qué? Porque imaginan que la biodiversidad está en ese mundo externo a la agricultura. Que el mundo agrícola es un mundo para producir y que si nosotros sacamos altísimos rendimientos en ese mundo agrícola, evitaremos avanzar hacia el mundo que tiene la biodiversidad, que es el mundo silvestre. Bueno, esta idea, que es muy usada y predomina, es muy primitiva y realmente no tiene en claro cómo funciona la biodiversidad. No existen esos elementos estancos separados. Lo que usted haga en el sistema agropecuario influye enormemente sobre esa agrobiodiversidad, o esa biodiversidad que está por fuera. De hecho, aquí en Argentina, en la zona del límite con Uruguay en el norte, en el río Uruguay, investigadores uruguayos encontraron que muchos peces que navegan por esos enormes ríos tienen pesticidas en sus músculos. Peces que están en el río y que tienen pesticidas que solo se usan en los sistemas agropecuarios. Entonces, o de noche se están metiendo los peces a comer el maíz, o lo que estamos haciendo en el maíz está terminando en el río que está a miles de kilómetros de distancia. Y esto es lo que dice aquí el convenio sobre biodiversidad. Y reconoce que el uso inapropiado y la excesiva dependencia de agroquímicos ha producido un sustancial efecto negativo sobre los ecosistemas terrestres, incluidos organismos de suelo, costa y acuáticos, perjudicando, por lo tanto, la diversidad biológica de diferentes ecosistemas. Por lo tanto, la dicotomía falsa, productividad versus conservación, ha sido superada. Está claro que los sistemas de producción agropecuario tienen que tener alta biodiversidad para conservar la biodiversidad in situ y la de los agroecosistemas y la biodiversidad que está por fuera de los agroecosistemas. Finalmente, terminando esta charla, ¿qué intenté mostrar? Primero, que la biodiversidad es esencial para la agricultura. Y no olvidemos que la agricultura es una de las pocas actividades esenciales para los seres humanos. Se ha visto ahora con el COVID, no se puede interrumpir. Por lo tanto, la biodiversidad es algo esencial porque es fundamental para una actividad que es esencial para los seres humanos. Luego entendemos y vemos que la agricultura moderna es la principal actividad que destruye la biodiversidad. Por lo tanto, es fundamental un cambio. Y en este cambio, en este nuevo paradigma, es importante detectar cuáles son los componentes clave de la agrobiodiversidad, responsables de esas funciones ecológicas, y entender el impacto que distintos usos de la tierra tienen sobre esos componentes. No es lo mismo cualquier tipo de agricultura. No es lo mismo aplicar un producto que no aplicarlo sobre esos componentes. Finalmente, comprender que el valor de la biodiversidad supera ampliamente el precio de algunos componentes. Porque a veces dice, bueno, ese monte, ese bosque, ¿cuánto vale? Y hay gente que le da el valor inmobiliario. Ese no es el valor, ese es el precio del terreno. Hay que entender que el valor es un concepto abstracto y hay que estudiar mucho más antes de eliminarlo. Por eso, sabiendo que la biodiversidad es algo que no se puede recuperar, con mucho más razón, ante la duda, debemos aplicar el principio de precaución. Bueno, muchas gracias nada más. Aquí les muestro un libro gratuito que puede ser bajado de internet. No está en papel, solamente en formato digital. Yo luego le voy a enviar a Juan Antonio esta
exposición en formato PDF para que todos y todas la puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Sarandón. Sin duda, una excelente charla y un interpretativo para nuestro seminario. Además, le agradezco que haya usted pedido bastante bien el tiempo. Son las 6:35. Por lo tanto, pues tenemos oportunidad para que los que nos acompañan en la plataforma de Semarnat puedan hacerle alguna pregunta. Yo en el chat solo ahorita detecté una, ¿sí? Y ahorita daríamos oportunidad, pues, si alguien quisiera comentar algo, puede hacerlo de manera abierta, si es muy breve su exposición, ¿sí? Para que el ingeniero nos dé su opinión. La pregunta que yo detecté en el chat señala que si ante el avance de la soja transgénica en Argentina y en Brasil, espero que me estén escuchando, si ante el avance de la soya transgénica en Argentina y en Brasil, existe ya una propuesta de producción de alimentos alternativa basada en prácticas agroecológicas. O sea, ¿cómo lo ven ustedes ahí en Argentina? ¿Cómo ven esa situación? ¿Hay la posibilidad de que haya alguna opción ante esos avances que tiene la agricultura comercial? Muy buena la pregunta. Bueno, aquí no es algo lineal, ¿no? En el momento en que se expandió y llegó a 20 millones de hectáreas de soja, era porque el precio de hacer soja superaba cualquier otra posibilidad. Y los costos ocultos de deterioro de suelo que luego se vieron no figuran. Por lo tanto, en este modelo conceptual económico donde el valor se fija por el precio, un precio de mercado, es muy difícil. Ahora, también empezó a percibirse la degradación del sistema, ¿no? Y también empezó la sociedad a empezar a cuestionar dos cosas. Uno, que sea transgénica, y lo segundo es el uso masivo del glifosato. Un producto que cuando apareció parecía inocuo, que se degradaba rápidamente en 2-3 días en la tierra en dióxido de carbono y agua, empezó a percibirse que no era tan inocuo, que no se degradaba rápidamente, y investigadores de aquí, Argentina y de la región, pueden señalar con datos que viaja miles y miles de kilómetros y que se encuentra en el delta del río Paraná, que recoge todo lo de Paraguay, Brasil y de parte argentina, y que entonces, por lo tanto, empezó a modificarse. Otra cosa que ha sucedido en Argentina, muy típica, es que muchos pobladores de ciudades, pueblos de 20.000, 30.000, 50.000 habitantes que están en la zona sojera, comenzaron a solicitar a los jueces prohibir la aplicación de agroquímicos en un límite que va desde 500, 1.000, 1.500 metros, desde el límite del pueblo, entonces esto empezó a generar miles y miles de hectáreas donde no se puede aplicar nada, porque está prohibido. Eso generó que esos agricultores y agricultoras que están en esas franjas empiecen a preguntar, ¿existe otra manera de hacer esto? Y ahí empezaron a descubrir la agroecología. Como diría Jorge Luis Borges, este escritor famoso, no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que te quiero tanto, decía. La idea de no saber cómo enfrentar la producción sin la herramienta que siempre han tenido, motivó empezar a preguntar. Y hoy se han conformado grupos, incluso existe una asociación que se llama RENAMA, de muchos municipios, alcaldías, no sé cómo se les llaman aquí, en otros lugares, donde ya hay mucha gente que está solicitando asesoramiento para manejar sistemas que ellos les denominan agroecológicos. Esto es toda una novedad. Incluso se ha dado que hoy, en algunos lugares, lo que falta son ingenieros o ingenieras agrónomas que se atrevan a asesorar estos campos. Muy bien. Mira, hay otra pregunta, que digamos, tiene más o menos el mismo sentido, pero lo plantean también como un reto. Se dice, ¿cómo lograr que la agricultura industrial reconozca que la biodiversidad es necesaria? O sea, bueno, depende de los intereses que tenga. O sea, yo creo que aquí justamente el problema de estos modelos es que
La gran diferencia con lo que llamamos la agricultura familiar, que son personas que viven en el campo y que sus ganancias y su manera de vivir, sus ingresos los obtienen gran parte de esa actividad y viven ahí y trabajan en esa, es que cuando hay una industria, como ha pasado en Argentina, en la época sojera, donde se expandió, existían lo que se llamaban los pools de siembra. Eran empresas situadas en ciudades grandes como Buenos Aires que podían manejar 100.000, 150.000 hectáreas. Sembraban esa cantidad de eso, arrendaban, y claro, en el gran escala, la compra de fertilizantes, de herbicidas, maquinarias, trabajaban 24 horas por día sin frenar semillas, parecía que resultaba interesante. Ahora, el problema es que esas personas que invierten en ese momento en soja no son agricultores, son inversores. Quiere decir que si la soja baja de precio, se irán al oro, se irán al dólar, se irán a cualquier otra cosa. Por eso es que modelos o países que tienen sistemas basados en estas ideas son vulnerables, porque los intereses son volátiles. Por lo tanto, la idea sería que es mucho más racional, mucho más, digamos, estable y resiliente un modelo de país basado en sistemas de producción familiar, lo que no quiere decir que no puede haber un excedente para exportar y obtener divisas, que un sistema basado en producciones industriales, donde los intereses son tan volátiles que pueden cambiar rápidamente y dejar millones de hectáreas con otro destino. De golpe, bueno, hay que exportar biocombustibles en vez de comida. Y vamos a los biocombustibles. Entonces yo creo que son modelos conceptualmente que hay que tener mucho cuidado y que tendría que haber políticas públicas que intenten minimizar esto y favorecer más la agricultura familiar. Muy bien, ingeniero. Hay otra pregunta que señala que si usted conoce alguna experiencia donde la identificación del uso o del aprovechamiento de la biodiversidad haya servido como un mecanismo de defensa de algún territorio indígena, por ejemplo, ante megaproyectos. O sea, que se emplee este criterio de que la biodiversidad tiene una importancia, ¿no? Más allá de su trascendencia biológica, sino que puede ser aprovechada, puede cumplir con una serie de funciones y que haya servido para de alguna manera apoyar estos procesos reivindicatorios en territorios indígenas, la pregunta que hacen. No conozco puntualmente, sí veo que está cambiando en nuestra región, en nuestro país, esta valoración que tiene lo que se llama agrobiodiversidad. Le voy a dar un ejemplo así mucho más práctico. Hay una provincia, nosotros tenemos el país dividido en provincias, se llama Santa Fe, que en un momento nosotros llamamos en las carreteras, las rutas, no sé cómo le llaman ustedes, a los costados, lo que hay a los costados se le llama la banquina, que puede tener 100 metros hasta el alambrado del campo. Bueno, una práctica muy común en Argentina, que llueve 1000 milímetros en la zona pampeana y crece todo sin riego, era aprovechar esas banquinas para sembrar cosas. En vez de dejar que crezca la vegetación espontánea, se sembraba soja, se sembraba trigo, y todo el mundo lo veía como excelente. Qué bueno que hacen algo útil de eso que era inútil. Bien, hoy se está percibiendo que eso no era inútil y que eso útil estaba, como no hay dos pisos, eliminaba lo que existía antes. Y la provincia en el año 2011 sacó una ley que dice prohibido sembrar esas banquinas porque son corredores de biodiversidad. Esto fue inédito. ¿Y esto qué indica? Que la ciencia, los científicos, cuando tienen buenos datos, pueden ayudar a hacer políticas públicas que tengan resultados. Para poder prohibir sembrar, que es algo muy duro, porque muchos productores y productoras estaban acostumbrados a utilizar eso. Fíjense que son 100, 200 metros de ancho por 10, 20 kilómetros, son miles de hectáreas. Y eran prácticamente gratuitas. Y de golpe viene un gobierno que las prohíbe. Eso no es fácil de digerir. Y hubo que tener mucha base científica para demostrar que para la sociedad era mucho más valiosa el servicio y aporte que podía, eso intangible y hasta feo visualmente que era la biodiversidad, que transformarlo en un cultivo. Y creo que eso es algo que está ocurriendo. Y me parece que era algo impensado hace 20 años atrás.
Muy bien, ingeniero. Hay una pregunta que... Juan Antonio, el doctor Argueta quiere participar, el subsecretario, por favor. Claro, claro, sí. Hay otras dos preguntas aquí, pero adelante, adelante, doctor. Doctor Argueta, adelante. Su micrófono. micrófono. Gracias. Felicitaciones por la conferencia, doctor Sarandon. A mí me llamó mucho la atención el impacto del concepto de biodiversidad en la agronomía y en la agroecología. Efectivamente, yo vengo de la biología. Ahora estamos trabajando más con agrónomos y con agroecólogos, pero es muy interesante esa relación transfronteriza de conceptos, y más interesante aún que lo que usted señala de los grupos funcionales. Es decir, los biólogos con el concepto de biodiversidad creo que nos quedamos mucho tiempo con la idea de riqueza biodiversa, en número de especies, en número de genes, en número... Ahora, la novedad para mí es que ustedes han trabajado no sobre la riqueza agrobiodiversa, sino sobre la riqueza en grupos funcionales. Eso me parece que es un aporte genial, importantísimo, porque no se trata de hacer listados y listados y listados de número de especies, número de genes, número de ecosistemas, sino qué tan integrados están los... entonces, me gustaría que si nos puede hablar un poquito más de eso. Bueno, no sé si alcanza, porque me parece, sí, como usted dice, ¿no? Nosotros tenemos mucho contacto con los biólogos y las biólogas. La cátedra que yo hoy estoy a cargo, en su equipo hay muchas biólogas. Nosotros tenemos al lado la Facultad de Ciencias Naturales, con la cual tenemos mucha relación y hemos aprendido mucho. Pero claro, los biólogos y las biólogas, el concepto de biodiversidad, incluso para muchos, es llano, el índice de llano, que es un índice de equitatividad, ¿no? Es, si tengo 5 especies y cada una está representada en un 20%, es muy equitativo, versus tener las 5 especies, pero una que ocupa el 99%. Claro, desde el punto de vista funcional, para ver si yo puedo dejar de aplicar un plaguicida, esa información es insuficiente, porque podría ser una altísima diversidad de llanos, por ejemplo, varias especies de bromus, y desde el punto de vista conceptual de lo que ofrece, es un monoambiente. Entendido como oportunidades o nichos ecológicos, que ese es el otro concepto que no quise mencionar, pero son la oferta de nichos. Entonces, hay que leer la biodiversidad, hay que aprender a hacerlo. No es tan difícil, no es tan difícil. Pero hay que cambiar de mente. ¿Por qué? Porque aquí sí la aplicación del concepto holístico de la agroecología es fundamental. Yo no puedo entender la biodiversidad analizando concienzudamente una por una todas las especies. No lo puedo hacer taxonómicamente porque no tenemos la capacidad y no me sirve. Y el comportamiento de una especie que yo saco y lo hago en laboratorio y la estudio bien con tablas de vida, no me dice nada de qué ocurre cuando la vuelvo a colocar en esa diversidad. Entonces hay que aprender a manejar la incertidumbre, algo altamente incómodo para nosotros los investigadores. Hay que manejar grupos y cosas, aunque uno no sepa bien qué está pasando, porque el resultado es mucho más real que tomar una especie, meterla en tablas de vida en laboratorio y sacar un paper. Entonces acá empezamos a ver que una cosa es publicar y otra cosa es entender el mundo real. Y este es el gran esfuerzo que tenemos que hacer. Por eso es que yo también he escrito mucho acerca de la crítica a los sistemas, la presión que hay sobre los jóvenes y las jóvenes, los sistemas de publicación, donde uno tiene que abandonar estos temas tan apasionantes e interesantes y útiles por publicar. Muy bien. Ingeniero, ahí en relación, hay otra pregunta que está relacionada con lo que plantea el doctor Argueta. Yo creo que es una inquietud que los biólogos tenemos, ¿no? Así como ustedes, los agrónomos, han tenido muchas inquietudes en este tema, los biólogos, cuando queremos incursionar en esto de la agroecología, nos empiezan a surgir una serie de dudas, de incertidumbres, de inquietudes. Y la pregunta que dos personas han hecho en el chat es, ¿qué tan importante o qué utilidad cree usted que podría tener
los estudios taxonómicos, ¿sí? Para entender este tema de la agrobiodiversidad. Porque digo, usted habla, es más importante lo funcional, o es muy importante lo funcional, pero bueno, está la otra parte de pensar, ¿será necesario o no será necesario precisar o ahondar en la identidad taxonómica de los grupos con los que trabajamos? Yo creo que es bueno la taxonomía, es bueno saber, poder identificar, ¿no? Lo que pasa es que, desde el punto de vista práctico, una de las cosas que no dije, que quizás lo di por hecho, ¿no? Es que cuando uno quiere analizar en un ambiente, esa pregunta que yo me imagino que alguna vez nos pueden hacer, bueno, ingeniero, ¿qué tal es mi biodiversidad en mi finca? ¿Puedo dejar de aplicar el producto? ¿Por qué no me viene a leer la biodiversidad? Y es un enorme desafío. Se puede aprender, se hace el ojo, y ahí yo lo que tengo que ver son esta idea de los grupos funcionales, ¿no? Pero lo que yo lo dije es que yo no necesito leer todas las especies. Yo me puedo basar solo en la vegetación. No necesito levantar con trampas los artrópodos y otras, que sería muy complejo, y aparte sería muy complejo luego identificarlo. Pero yo tengo la base, la llave. ¿Cuál es la llave? Que es los niveles tróficos. La vegetación es la base trófica, es decir, es la que genera las condiciones, los ambientes, las ofertas, los nichos, que favorecen a las otras, a los heterótrofos, los que viven sobre la vegetación. Entonces, yo sabiendo que la oferta es buena, puedo imaginarme que van a estar los otros, sin necesidad de tener que levantar esa información. Entonces, el secreto es poder leer esa diversidad vegetal, que no solo es las especies, es la distribución espacial, la distancia al borde, el ancho de las borduras, la altura, la perennidad, las familias. Se aprende, no es difícil. Lo que sí creo es que las universidades latinoamericanas tienen que empezar a enseñar esto. Y aquí los biólogos, las biólogas, los antropólogos, socios, bienvenidos todos, porque lo dije y lo confirmo claramente que lo cultural, hasta para lo espontáneo, es fundamental. Muchísimos agricultores dicen, bueno, ese pájaro llega acá el 10 de enero. Yo lo recuerdo porque es cuando florece. Un conocimiento extraordinario, importantísimo. ¿Cómo los agrónomos creímos que no era valioso? Estamos replanteándonos todo. Con humildad tenemos que aprender que nuestro conocimiento científico es solo uno y que existe el otro y es valiosísimo y se complementa. Lo nuestro es valioso y aprendamos bien. Y lo de los agricultores y agricultoras es valioso y aprendamos a escuchar y hablar con ellos y con ellas. Muy bien, una última pregunta, ingeniero, ya para ir cerrando, nos quedan unos minutitos. Es si usted, si existen experiencias que usted conozca de si en lo que ahora se denomina la agricultura urbana, ¿sí? La agricultura que se hace en ciudades, también podría operar este concepto de la diversidad funcional, ¿no? O sea, que se pudiera generar también en esos espacios. Hay que reconocerlo, cada vez tienen mayor importancia, tanto en volumen, en superficie que está ocupando y en volumen de producción. Pero bueno, la pregunta es si conoce usted algo en relación a que pueda haber también, se pueda aplicar este concepto de agrobiodiversidad funcional. No hay tanto aquí en Argentina. Comenzó en un momento que hubo una crisis muy grande a la gente tratar de hacer sus huertas, sobre todo la parte hortícola, ¿no? Cerca de las ciudades. Pero a mí me parece muy interesante este tema con respecto a la relación que hay entre la ciudad y el medio rural, con el tema de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza, si yo tengo una finca y quisiera tener los servicios ecológicos de la biodiversidad para no usar pesticidas, ¿no? Y que puedo tenerlo de forma gratuita, ¿a qué distancia de mi finca afecta esa diversidad que hay fuera? Bueno, algunos dicen 500 metros. Quiere decir 5 cuadras para allá, 5 cuadras para allá y 5 para allá, lo que hace mi vecino. Entonces acá empieza algo muy interesante que es en el periurbano, en el límite de la ciudad y el campo. Entonces, el habitante de la ciudad quisiera que el agricultor o agricultora no aplique plaguicidas. Sin embargo, el diseño de jardín que tiene, muy bajo biodiverso, impide que existan las funciones ecológicas que necesita el agricultor que vive a 5 cuadras para no tener que aplicar pesticidas. Entonces se produce
una relación muy interesante, que es que como la biodiversidad que sirve no me basta a mí con la que tengo en mi finca, necesito otros actores que también valoren la biodiversidad, que no son solo los agricultores y agricultoras, es el público, la persona que vive en un medio semi-rural, en medio de la ciudad, que diseña su jardín quizás basado en una revista francesa de un paisaje exótico. Y a lo mejor con ese paisaje agradable a la vista, por ahora, está inhibiendo ciertas funciones ecológicas que podrían estar fortalecidas con paisaje más biodiverso y más nativo, que también es un valor que se adquiere, que es cultural. Así que acá hay mucho y muy interesante para abordar, que es lo conceptual, cómo se percibe, lo cultural. Muy interesante. Todos los que están escuchando y todas las que están escuchando, hay muchísimos temas de tesis, de becas, todo en este tema es inagotable, es extraordinario todo lo que se puede hacer en estas ramas. Pues muchas gracias, ingeniero. Ha sido sin duda alguna una excelente conferencia.